sí vamos al tema, desmitificando la programación funcional en JavaScript. Para ello tenemos a César Frick, o César Frick. César es front-end architect en Prodigious Latinoamérica. Él es una persona apasionada por la tecnología, por la programación, es el universo en el que él se mueve y le gusta muchísimo. Así que él nos va a explicar cómo es esto de la programación funcional, cuáles son sus principios básicos y cómo se pueden aplicar a JavaScript. Así que le doy la bienvenida a César. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. ¿No? Bueno, es todo tuyo el espacio para que dictes tu charla. Muy bien, perfecto. Déjame entonces, por favor, compartir mi pantalla. Vamos si a ver quiénes más están. ¿Listo? ¿Estás listo ya para tu charla? Yo estoy bien, perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Te podemos ver muy bien. Se escucha muy bajo, están escribiendo por ahí en el chat. Se escucha muy bajo, César. ¿Puedes subir ¿Mejor ahora? un poco, tal vez, el... Mejor, compañeros y compañeras de este Summit? Bien, ya dicen que súper. Ok, voy a tratar de ahora sí. Esto. Yo odio estos micrófonos, pero la necesidad obliga. Así Lo que sé. Es lo que pasa. Bien. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por asistir y espero que estén todos bien y que su familia esté todo bien en estos tiempos de encierro. Muchísimas gracias por apartar un espacio de su día que seguramente es muy cansado para tener una conversación conmigo. Lo que vamos a hacer hoy, el nombre original de esta charla es una adaptación de una charla que hice hace algún tiempo, y su nombre original es Suficiente programación funcional para quizá no ser asesinado por tus pares. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es navegar a través de algunos de los conceptos de la programación funcional y cómo esa programación funcional se puede implementar en JavaScript en los proyectos en los que ustedes ya se encuentran. Me imagino que, si no todos, la mayoría ha escuchado el tema de la programación funcional durante ya un buen tiempo. Hizo un gran impacto en React, y luego en Vue también hay ciertas implementaciones, y hubo un momento en que había muchísimo ruido respecto a la programación funcional. Sin embargo, la mayoría de nosotros, y sobre todo aquellas personas que no vienen de un background funcional, o aquellas personas que aprendimos a programar por nuestra cuenta, pues no tenemos tanta idea de qué puede ser esa programación funcional. Y incluso le tenemos miedo, porque hay muchísimas palabras raras y sabemos que tienen que ver con matemáticas, y eso asusta a cualquiera. Entonces, no hay problema, no hay razón para temer. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es mirar algunos de esos conceptos, evidentemente no todos, y quizás no con la misma profundidad con la que, yo qué sé, lo haríamos en una universidad, por ejemplo, pero por lo menos nos puede poner, digamos, podemos meter los pies en la piscina y ver qué tan fría está el agua. ¿De acuerdo? Yo quiero pasar esto de aquí para allá, porque esto es una molestia. Y no quiero que te... Ok. Bien. Primero lo primero. Honor a quien honor merece. Esta charla está inspirada en una charla de Kyle Shevlins llamada Just Enough Functional Programming to Be Danger to Yourself and Coworkers. El título también evidentemente está inspirado. La charla de Jane es bastante, perdón, de Kyle, digamos, toma mucho menos elementos de los que vamos a hablar aquí, pero vale totalmente la pena mirarla si tienen tiempo.
cuando compartamos los slides van a poder ir y chequearla. Ahí está el link. ¿Okay? Pero bueno, comencemos con nuestro punto. Lo que todo el mundo ha estado haciendo desde que empezó el bus o desde que empezó a escuchar sobre programación funcional, sobre todo ustedes React developers, que un día alguien les dijo, es que React va a ser funcional y vamos a dar las clases, y la gente empezó a alarse el cabello porque no tenía idea de qué carrizo era lo que estaba pasando. Pues ya vamos a ver de qué se trata. El concepto es muy simple. Citando a una posiblemente de las personas más influyentes en el mundo de JavaScript y sobre todo cuando se trata de programación funcional, Eric Elliott dice que la programación funcional es el proceso de crear software a través de la composición de funciones puras, evitando estados compartidos, data mutable y efectos secundarios. ¿Sí? La programación funcional es declarativa en vez de imperativa y aplica estados de flujo a través de funciones puras. Al contrario de la programación orientada a objetos, que probablemente la mayoría de nosotros conocemos, donde el estado, el flujo del estado es normalmente compartido y se coloca con métodos en los objetos. Y bueno, yo creo que esto es suficientemente claro. Yo creo que ya nos podemos ir. No, seguramente quedamos todos un poco con... Ok, ¿qué es realmente la programación funcional? Pues en términos muy generales, la programación funcional es un modo de pensar, es un modo de mirar los problemas, lo que llamamos un paradigma, un modelo. Y lo que hace es que tiene ciertos principios específicos sobre cómo debería atacar los problemas. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, todos entendemos el tema de... antes de cualquier otra cosa, voy a hacer aquí el adendum. Esta charla no es sobre por qué programación funcional es mejor que la programación orientada a objetos, esa es la otra, no, esta no es. Pero... así que normalmente no vamos a hacer comparaciones cualitativas sobre cuál es mejor o cuál es peor. Esto es simplemente otra herramienta que tenemos en nuestro TubeBuild. Y cualquier persona que haya tenido cierta experiencia con ambas programación funcional y programación orientada a objetos, sabe que a veces la mejor solución es una mezcla de las dos. Pero bueno, sigamos entonces. La programación funcional es declarativa y esto se opone a la programación imperativa. Lo que queremos decir con esto es que en la programación funcional el detalle de cómo es la implementación no es tan importante como la implementación en sí. Yo le voy a pedir a mi función que haga algo, a mí no me importa para nada cómo ella me devuelve lo que me tiene que devolver, con tal que lo devuelva. Evidentemente, ciertas reglas que tiene que conseguir, que tienen que llevarse a cabo para que la integridad de la data y la integridad de la información sea confiable, pero digamos que fundamentalmente yo le digo a ella, tráeme agua, y ella me trae agua. ¿De dónde saca el agua? Eso no es el problema. ¿Okay? La programación funcional, de nuevo, está sumamente enraizada en teoría matemática. Probablemente algunos de ustedes, los más valientes, habrán escuchado o habrán aprendido en la universidad sobre Category Theory, sobre teoría de categorías, y probablemente tendrán un gran dolor de cabeza ahora mismo por eso. Pero bueno. Empecemos entonces con el tema de qué significa ser programación imperativa en contra de la... no en contra. Pero la programación imperativa versus la declarativa. En el caso de la programación imperativa, yo le estoy diciendo a mi código exactamente cómo tiene que hacer las cosas, qué pasos tiene que seguir, ¿sí? Y en la programación imperativa yo le explico a mi código cuáles son cada uno de los elementos. Si vemos el código que tenemos de ejemplo acá, se van a dar cuenta de que, y esto no debe ser un misterio para nadie, tenemos un simple for loop
donde yo les digo específicamente a cada acción qué es lo que tiene que hacer con los números que le estoy proveyendo. Yo le digo, uno de esos números va a multiplicarse por 2 y se ingresa a el array que tengo allí y luego devuelvo el array. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy dándole una instrucción de cada paso. Sin embargo, en la función, en la programación declarativa, lo que yo le digo es, ¿qué es lo que tienes que hacer? De nuevo, si miramos el ejemplo, no se asusten por aunque a estas alturas del partido probablemente la mayoría ya escribe las funciones de la segunda forma, o sea que no creo que sea mayor problema, pero el punto es que en la programación declarativa yo lo que le estoy diciendo a mi software es qué es lo que yo necesito. En este caso le estoy diciendo que haga un double numbers. ¿Cómo hace ese double numbers? ¿Qué es lo que ocurre dentro de esta función map que está en mi función double numbers? No lo sé. Y no solamente no lo sé, no me interesa. ¿Cómo hace él para devolverme valores? No importa. Lo único que yo le tengo que decir es, por cada elemento del mapa, devuélveme ese elemento multiplicado por 2. Entonces, si se dan cuenta de la diferencia, yo no le estoy dando una instrucción por paso, sino que le estoy diciendo, toma esto, dame y devuélveme el doble por cada número y listo. Y él se encargará de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Eso puede variar en distintas formas. Lo importante es, para mí, en este caso, es el resultado. ¿Okay? Ese es uno de los elementos fundamentales, en que yo no me ocupo de los detalles específicos de cada implementación, sino que me ocupo del output. Ese es el punto de la programación declarativa. Ok, entonces vamos un poco con Django. Vamos a ver qué era todo eso que hablaba Eric Elliott y cómo ese Java tiene alguna relación con lo que nosotros estamos hablando. Y comencemos por el punto más sencillo, que son las funciones puras. Una función pura, y les aseguro que ustedes han escrito millones de estas a estas alturas. Una función pura no es nada más que una función que, uno, depende solamente de los parámetros que yo le entrego. Nada más, no hay dependencias externas. Dos, no modifica el estado externo. Si yo le devuelvo a ella un elemento, ella no va a modificar ese elemento, sino que me va a dar uno nuevo. Y tercero, siempre que yo le entregue a ella los mismos parámetros, ella va a devolverme el mismo resultado. Si yo le digo a una función 2, le envío una función suma 2 más 2, ella siempre va a devolverme 4, de modo que yo puedo intercambiar la función por el valor con la seguridad de que son exactamente iguales. Esto tiene un nombre matemático que lamentablemente yo no recuerdo, pero es pues algo que ustedes sí. Y del que no vamos a hablar en este momento. Entonces, vamos a ver unas cuantas ejemplos sobre funciones puras e impuras. Porque las funciones puras pueden incluso cambiar en el modo como son. Pero empecemos por el principio. Funciones impuras. Si nosotros miramos detenidamente la función que estamos viendo, tenemos esta función que se llama fileNumber, que recibe literalmente ningún parámetro. No recibe ningún parámetro, hay simplemente dos variables, una es nombre y otra es apellido. No sabemos de dónde aparecen, nunca las recibe y simplemente las devuelve. Entonces, ¿dónde está la impureza en esta función? Pues la impureza de esta función está en que tiene dependencias externas, depende de un elemento que está fuera de sí, que no puede controlar, porque no recibe. Aunque el resultado sea lo esperado, no está dependiendo de que if name y full name y last name existan. Si esa variable en algún momento cambia, si esa variable en algún momento me devuelve una cosa o alguien la cambia en algún lugar del proceso en mi sistema, entonces ya no puedo confiar en que la función va a devolverme siempre el mismo resultado. Otro ejemplo de funciones puras. En este caso, fíjense, ya tenemos
Ya tenemos parámetros, ya no estamos dependiendo de elementos externos para procesar los parámetros. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es cambiando el estado. Y ese es el otro problema de las funciones impuras. Las funciones impuras cambian el estado. Entonces, si yo ejecuto esta función y le envío estos dos parámetros, ella va a depender, aún así, va a depender de un estado externo que es fullName, y si eso mañana cambia, pues mucha suerte con sus jefes, con el code review. Pero el punto importante aquí es que el estado que está fuera de la función va a ser modificado, va a ser mutado por mi función. Y eso, por naturaleza, la hace impura. Pasemos ahora al tema de las funciones puras. ¿Cuál es la gran diferencia de esta función? Fíjense que en este caso tenemos de nuevo, tenemos los parámetros, tenemos name y last name, pero esta vez no estamos dependiendo absolutamente de nadie fuera de nuestra función. Si yo envío John y Lennon como nombre, segundo apellido, y apellido, ya sea que lo envíe a través de variables, ya sea que lo envíe directamente con strings, ya sea que lo envíe gracias a un proceso súper complicado que lo extrae de la base de datos y lo imprime. Lo primero es que yo no dependo de elementos externos, sino que solamente voy a depender de mis parámetros. Y lo segundo es que lo que yo estoy regresando no está afectando en lo absoluto ningún estado externo. Siempre que yo llame esta función, va a devolver ese resultado. ¿Qué va a pasar con el resultado? Puede ser la pregunta que alguno se haga. Bueno, ¿y qué hago con el resultado? Lo guardo, en este caso lo estoy guardando en una variable. Eso no es cambiar el estado externo, ¿no? Porque en este caso lo que yo estoy haciendo es obteniendo información de la función. No le importa. Lo único que a ella le importa es que tú me diste unos parámetros, yo los procesé, este es tu resultado. ¿Sí? Para los amantes de los arrow functions, pues tenemos la misma función en arrow function. Yo soy amante del arrow function, lo digo sin ninguna vergüenza, pero sí entiendo que hay gente que a veces le cuesta trabajo leerlo porque requiere acostumbrarse a ello. Pero este es exactamente lo mismo que la función anterior. Hablemos de inmutabilidad. Bien. La inmutabilidad es tan simple como esto. La información, la data que yo recibo en un momento, debe permanecer exactamente igual. No importa qué haga yo con ella. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que yo estoy trabajando en una aplicación que utiliza una base de datos y recibo información de esa base de datos. ¿Sí? Entonces, yo vengo y recojo esa información de una API o lo que sea y la guardo en una variable. Lo que debería pasar en el resto del proceso es que esa información debería permanecer tal cual como está y cualquier cambio que yo hago en esa información debería ser a través de la creación de nuevas variables que incluyan ese cambio. ¿Sí? No debe haber cambios directamente en la información que yo extraje, sino que todo cambio que yo haga en algún momento debe ser información nueva. Existe una razón específica para la inmutabilidad, porque la inmutabilidad, si tú la miras desde el punto de vista de, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer yo con esta data? Pues lo primero que uno dice es, la data se va a quedar como está, ¿cuál es el punto de descargar? Lo que ocurre con la inmutabilidad es que la inmutabilidad te asegura confianza en tu información. Yo puedo asegurarme de que cualquier cambio que yo necesite hacer para algún momento específico en mi proceso,
no va a afectar nada que otra persona o que otro proceso tome. Y no lo va a afectar precisamente porque yo no estoy cambiando la data primaria, sino que estoy trabajando sobre copias de esa data que está procesada de alguna forma. Es súper sencillo, de nuevo. Estas cosas, fíjense que es súper interesante porque esto, a pesar de que el tema de la programación funcional se hizo famoso con ES6, estas cosas existen en JavaScript desde ES5, 5.3, si no estoy equivocado, Map, ¿cómo se llama? Reduce, etcétera. Existen desde 5.3. Pero incluso más atrás tenemos los for loops que han estado con nosotros toda la vida, probablemente desde la versión 3 de JavaScript. Fíjense que aquí pasa una cosa que es bien interesante. Nuestra función recibe una serie de números, que es un array, e internamente lo que va a hacer es modificar esos arrays. Dense cuenta de que la función double numbers es una función impura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entrego de nuevo, cuando yo devuelvo la información de double numbers, el array original, no solamente el nuevo array, sino el array original, los dos son modificados. En este momento yo no puedo confiar en la integridad de mi información. No puedo confiar porque ahora yo no sé cada vez que alguien corre esta función, mi información va a cambiar. Si yo necesito la información original, no tengo manera de acceder a ella. Sin embargo, si nosotros utilizamos algo como un map, que devuelve un nuevo array, es una copia procesada del array. Básicamente un map lo que hace es que procesa cada elemento del array y devuelve un nuevo array diferente al que ya tengo. Si yo hago esto, no importa cuántas veces o en cuántos momentos yo llame esta función double numbers, siempre siempre mi data original va a permanecer. Y si yo en algún momento requiero que esa data original que cambie de alguna manera, no hay ningún problema porque puedo confiar en que la programación, ¿cómo se llama? La data sigue siendo la misma. Entonces, si se dan cuenta, una de las cosas fundamentales de la inmutabilidad y una de las cosas fundamentales que ocurren, por ejemplo, en la programación funcional, y por ejemplo, en unit testing pasa lo mismo, es confianza. Es cómo puedo confiar yo en la información que tengo, en la data que tengo, no importa el proceso que ella tenga. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hablar sobre algunas razones por las cuales la inmutabilidad es cool y la no inmutabilidad no lo es. De nuevo, si digamos que yo tengo un proceso que está compartido en distintos lugares, no importa cuántas veces ese proceso sea llamado, yo sé que el estado no va a cambiar inesperadamente. No va a venir alguien y llamar esa función en otro momento y ahora yo tengo un montón de data que no sé de dónde salió y en la que no puedo confiar. Siempre mi data va a mantenerse igual. En JavaScript, de hecho, esto es nativo en los lenguajes de programación funcional como Haskell o Elm. Existe lo que se llama Structural Sharing. Y básicamente de lo que se trata es de que yo tomo, en vez de tomar los datos específicamente, yo tomo los nodos donde hay cambios y puedo reutilizar la data original y ligar esa con los otros nodos y entonces hacer un boost en la velocidad de mi información. Porque como yo no estoy reemplazando la data, no estoy haciéndole cambios a la data y no estoy afectando directamente ¿cómo se llama? El lugar donde la data está guardada, entonces requiero muchísimo menos procesamiento que si yo tengo que ir y cambiar en memoria los nombres y los apellidos, o tengo que ir y cambiar en la base de datos la información directamente, etcétera, etcétera. Entonces, eso aumenta muchísimo el bus. Si ustedes quieren investigar más sobre cómo hacer esto en JavaScript, hay varias librerías que se encargan de esto, como Emmer
o Immutable, que es bastante famosa, que de hecho, si alguno de ustedes ha trabajado con Redux Toolkit, trae Immutable puesto por defecto. Entonces, estas cosas permiten incluso mejorar la velocidad de lo que sería el cambio directo en la información. Y la otra cosa es que cuando yo puedo confiar en mi data, es mucho más fácil para mí razonar acerca del proceso que estoy haciendo. Es mucho más fácil para mí confiar en que esta información es fiable porque sé que no fue cambiada de forma random en algún lugar por un bug o por algún otro problema que haya existido en el proceso de la información. ¿Sí? Entonces, esta inmutabilidad me permite de nuevo tener confianza en mi data, y es súper importante que esa confianza se permanezca más allá en los procesos que vienen adelante. Antes de continuar, hay un tema súper importante sobre programación funcional. Una de las cosas de los que ustedes van a escuchar o van a leer muchísimo en la programación funcional es sobre el tema de evitar los efectos secundarios. Y esto probablemente yo lo he escuchado en cada charla sobre programación funcional de JavaScript o no JavaScript que he escuchado, y lo he leído en un montón de lugares. Hay que evitar los efectos secundarios son malos, no sé qué, no sé qué. Bueno, el punto es que no se trata de evitarlos, sino de aislarlos. Lo primero es que un efecto secundario es cualquier cosa que ocurre fuera del scope de la función. Cualquier cosa que no sea regresar un valor. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el punto? Cuando nosotros hacemos un cambio en el DOM, cuando escribimos en la base de datos, cuando lanzamos un proceso externo de un third party, todas esas cosas, intencionales o no, son efectos secundarios. Sin embargo, los efectos secundarios son necesarios. Uno no puede no tener efectos secundarios. Imagínense ustedes que crean una aplicación para su celular que no hace ningún cambio en la data. O hacen una página que no cambia nunca, solamente la página todo el tiempo. No importa cuántas cosas yo le haga clic o cuántas veces interactúe con ella, se mantiene igual. Aparte de ser la página más aburrida del mundo, dicho sea de paso, el problema con esto es que sin los efectos secundarios no hay manera en que yo pueda interactuar con otra información. Lo único que puedo hacer es mantener esa información devolviéndome datos y ya está. Entonces, de lo que estamos hablando en este caso no es de evitarlos, sino de tratar de aislarlos lo más posible. Mantener todo lo que es el procesamiento de información de forma inmutable y a través de funciones puras de las que hablamos al principio, y los efectos secundarios mantenerlos aislados. ¿Cuál es el gran punto de tener los procesos secundarios aislados, los efectos secundarios? Que si yo tengo un problema, ya que estas dos cosas están separadas y no hay dependencia necesaria, bueno, porque hay ciertas dependencias, pero incluso con dependencia, como estas dos cosas están completamente separadas, si yo tengo un problema de la data, un problema en la información que estoy entregando, yo sé dónde están las funciones que manejan esa data. Por lo tanto, puedo dedicarme exclusivamente a esas funciones. Pero si tengo un problema en, yo qué sé, en cómo se muestra la pantalla, o cómo responde a un clic, o cómo responde mi formulario a la introducción de datos, yo sé que eso es un problema de efectos secundarios. Y como están aislados, yo puedo dedicarme específicamente a aquello que está generando el problema. Eso reduce la necesidad de ligar cosas innecesariamente, aumenta la reusabilidad, porque entonces yo puedo utilizar mis procesamientos de data en distintos lugares independientemente, y además hace que sea mucho más fácil hacer testing. ¿Sí?
Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a hablar de algún gibberish sobre functional programming, pero quería hacer una pausa ahora, si te parece, Angie, para ver si hay algunas preguntas y así yo puedo tomar agua. Sí, César, tenemos una pregunta de Ok. Vidal en Facebook Live. Una función map sería como listas de Python donde se acomoda en clave valor o estoy mal en la definición. No. Una lista en Python, el equivalente en JavaScript sería un objeto, donde los cambios se hacen en modo valor. En Python sería probablemente... caramba, se me olvidó el nombre. Bueno, es un tuple. No sé, mi Python full está un poco perdido, pero básicamente en Python, yo no recuerdo ahora cuál es esta data structure, donde tú guardas valores y puedes acceder a ellos a través del índice, básicamente. Pero el map, concretamente, de lo que se trata es de una función que permite, y vamos a hablar sobre ella en un ratito, que permite iterar sobre esa lista. En Python no recuerdo si hay for loops, pero sería algo que es iterable. El map es la función, el elemento, en este caso el array, si no recuerdo si es la lista en Python, perdóname por eso. Pero no se guarda en clave de valor, eso es lo importante. Lo que se guarda en clave de valor serían lo que es diccionarios, que en el equivalente en JavaScript serían los objetos. ¿Alguna Freddy otra tiene otra pregunta? pregunta. Sí, Sí, claro. Freddy Vaquiro. ¿Cómo se logra ese desacoplamiento? Que si tienes un consejo para darle en relación a las funciones puras e impuras. Bravo, excelente. Esa es una estupenda pregunta. Lo primero que tienes que hacer es, yo siempre digo que la buena programación empieza antes de escribir la primera línea de código. Y de lo que estoy hablando en este caso es de la planificación. Cuando yo me enfrento a un problema, lo primero que yo quiero hacer es tratar de ver cuáles son las estructuras en las que tengo que trabajar, de qué se trata la data específicamente. No estoy hablando de cómo se debe ver mis links o de si voy a utilizar un formulario o no, sino específicamente de la data. Piénsalo un poco en términos de backend. Cuando estás trabajando en backend, tú te preocupas mucho más del flujo de la data que de cómo debe ser interactuada. Y entonces luego ya el paso siguiente es cómo esa interacción va a ocurrir. Entonces, esto son funciones puras. Aunque mi recomendación siempre es, escribe funciones puras todo lo que puedas. Y solamente cámbialas cuando no puedas evitarlo. Esa es mi recomendación siempre. Pero la función pura va a ser siempre la que va a devolverme información, la que va a devolverme data solamente, y la función impura es aquella que va a generar, por ejemplo, cambios en la página o que va a hacer cambios de alguna manera en la interacción del usuario, que va a responder a un clic, etcétera, etcétera. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de eso ahorita en un ratito, pero muy buena pregunta. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. Pues si Perfecto. quieres continuar. Sigamos. Ok. Bueno, de lo que estuvimos hablando hace un momento es, digamos, los elementos fundamentales. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de traducir algunos de esos cosas que ustedes probablemente han escuchado sobre programación funcional, que los han mandado directamente a cerrar la pestaña, apagar el computador, salir corriendo de la casa, dar una vuelta. Entonces, vamos a comenzar simple, con High Order Functions. Si ustedes han trabajado con React o con Vue, me parece también, habrán escuchado muchas veces este concepto de High Order Components. Y tendrán una idea de dónde viene. Pues la idea del High Order Components no viene de otro lugar, sino de la idea de la programación funcional de High Order Functions. Y una High Order Function es básicamente
cualquier función que ejecute una o estas dos cosas. La primera, mi función es una función de high order function, una función de alto orden, si recibe una función como parámetro. Todas aquellas funciones a las que yo les envío una función como parámetro son high order functions. O si devuelve una función. Mi función, en vez de devolverme un valor, me está devolviendo otra función. ¿Sí? Entonces, esto puede ser una, puede ser 20 funciones, pueden ser un montón de cosas. La primera vez que uno escucha sobre esto dice, ¿cómo es eso? Yo le estoy pasando funciones. ¿Por qué le estoy pasando funciones? Bueno, en JavaScript, como en la mayoría de los programas, de los lenguajes de programación funcional, las funciones son lo que llaman first citizen, ¿no? Que son, y de lo que se trata esto es que las funciones pueden, de nuevo, pueden ser cambiadas por sus efectos. Entonces, cuando yo envío una función, yo estoy enviando una referencia a esa función y puedo llamarla desde adentro de mi función inicial, de mi high order function. ¿Cómo funciona esto? Pues miren, es lo más sencillo del mundo. Si ustedes ven, si ven la función que estamos mirando aquí, tenemos una función greet que recibe un greeting. Y este greeting es un array. Ahora, esta función, ¿qué me devuelve? Me devuelve otra función. Esta función interna tiene un valor llamado name. Y entonces, una vez que las dos funciones tienen su valor, ya puede darme el resultado. Pero la primera función regresa una segunda función. Ahora, habíamos hablado hace un rato del map. En JavaScript, map es un método del objeto array, ¿sí? En otros lenguajes no lo es. Es probablemente una función, etc. Pero map es un elemento del filter, map, reduce, todos ellos son son métodos de array. El asunto con estas tres funciones es que si ustedes recuerdan bien, por ejemplo en el caso de filter, lo que yo tengo que enviarle al filter como parámetro es una función. Una función que tiene que devolver un boolean. En este caso, lo que estoy diciéndole es que estoy mandándole un array de edades. En ese array le estoy pidiendo, en mi función, devuélveme solamente aquellos elementos donde la edad sea mayor o igual a 18. Entonces, eso va a evaluarse a boolean, va a devolverme true o false. Si el resultado es true, va a devolverme el elemento, en este caso el número. Si es false, no lo deja por fuera. Eso es básicamente lo que hace filter. Entonces, cuando la función interna se ejecuta, y ya se ejecuta una vez cada vez por la función, me devuelve como resultado solamente aquellos elementos que cumplen con las condiciones. Pero el punto principal aquí es que a mi función filter yo le entrego una función que es la que se encarga de evaluar el true o false. Y eso es tan sencillo como eso. Eso es un high order function. Sí, tan sencillo. Ese es todo el punto de high order function. Bien, entonces habíamos hablado sobre el tema de los functors. Y los functors son una cosa súper chévere porque tú la primera vez que escuchas sobre ellos no tienes idea de qué estás hablando y después cuando te das cuenta de qué se trata, evidentemente que vamos a hacer una versión light de eso, pero cuando te das cuenta de qué se trata, te das cuenta de que no tenías ninguna razón para preocuparte. En los términos más sencillos, y de nuevo, estoy aquí, los functors, hay ciertas reglas que cumplen los functors, como identidad, etcétera, de los que no vamos a hablar en este caso. Pero en los términos más simples, un functor es cualquier elemento, cualquiera, al que se le pueda implementar un map. Alguien hablaba por ejemplo, en Python. ¿Cuáles son los elementos a los que yo puedo iterar y aplicar un map? Y ya vamos a ver de qué se trata. Si yo puedo aplicarle un map, es un functor. Así de sencillo. Si puede mapearse, es un functor. Ahora, ¿de qué se trata esta cosa del map? ¿Qué es un map? Un map
normalmente lo que significa es una cosa muy sencilla. Yo entrego una lista de items, o sea, lo que te estoy entregando es un contenedor con una lista de items. Luego, tú me vas a dar, además estoy dándote una forma de transformar esos items, una función para transformar esos items, y tú me vas a devolver una lista nueva, diferente, un array diferente en caso de JavaScript, que va a tener la misma cantidad de elementos, pero transformados. Yo voy a implementar, tú me devuelves la lista, me das la lista de items, me das qué debo hacer con ellos, y yo te devuelvo los resultados que son otra lista diferente con los elementos procesados. Eso es mapping. Tan sencillo como eso. Recuerden, en array map, pero en otros lenguajes, pues map no existe como parámetro. Hay una cosa que quería volver, el último punto, y es que tengan en cuenta que no todas las listas son iguales. Y eso significa que no todas las listas son functors. Una forma sencilla de entenderlo, por ejemplo, en JavaScript, tiene que ver con los node lists. Un node list es básicamente lo que ocurre cuando yo escribo un query selector, y él me devuelve un query selector all, y él me devuelve una lista de nodos que están en el DOM, en el browser. Esos nodos yo puedo iterar sobre ellos, pero no puedo mapearlos directamente. Por lo tanto, esos nodos no son functors, ¿okay? Aunque sean iterables. ¿Okay? Entonces, volviendo aquí. Aquí, digamos que por una cuestión de claridad, digamos que creamos una función map. ¿Sí? Y vamos a implementar esa función map sobre un array. Realmente la implementación del map no es tan importante, pero vayamos por ella. Básicamente es una función impura. Una función impura que lo que hace es recibe un array y recibe una función, y lo que hace es aplicar este array a cada elemento de la función. Y me va a devolver un array nuevo. Tan sencillo como eso. Esa es toda la función. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo le envío un array, le digo qué es lo que tiene que hacer. Fíjense, en el caso de en double, le estoy diciendo específicamente, le estoy diciendo específicamente qué es lo que tiene que hacer, diciéndole item es igual a item multiplicado por 2, y paso todos los elementos a través de ellos. Entonces, esto es digamos, una forma sencilla de hacer un mapping. Un poco por afinidad con otros lenguajes, donde map no es un método. Pero el punto principal es que yo puedo iterar y puedo mapear este array por que es lo que hace de mi array un function. Si alguno de ustedes ya tenía miedo de que yo estaba metiendo funciones, pues está bien, ¿no? Okay. Esta es la misma versión, pero es una versión recursiva de map. Y básicamente hace el mismo proceso. Quizá hablemos al final un poquito sobre recursión. No vamos a enfocarnos demasiado en eso porque se supone que el objetivo de esta charla es que no los maten en el trabajo, y es posible que esto sí haga que los maten. Entonces, tengamos eso por ahí en mente. Pero básicamente lo que hace es lo mismo, recibe si la lista no tiene ningún elemento, devuelve un array vacío, y luego lo que va haciendo es llama a la misma función, implementándola una y otra vez hasta devolver todos los elementos. Pero es básicamente la misma cosa que hicimos antes. De nuevo, cosas importantes, fíjense, cosas importantes que estamos teniendo en cuenta cuando estamos implementando nuestro function, cuando estamos implementando nuestro mapping. Y es que la data permanece ¿cómo se llama? Inmutable, porque yo estoy devolviendo un nuevo array, no el mismo array. Lo segundo es que cada vez que yo llamo a map, a mí no me importa si él está haciendo recursión, o si está iterando sobre cada elemento con un for, o si tiene unos enanos jugando con la información y devolviéndome los números uno a uno. No my problem, eso no es mi asunto. Mi asunto es que yo llamo a map, y map me devuelve lo que yo necesito, y se acabó. ¿Ok? Y una última implementación más
común para JavaScript, y específicamente en JavaScript, donde básicamente map es un método de array, entonces lo puedo llamar sin costo y sin necesidad de que lo genere. Esto, pues estoy convencido de que lo han visto 20.000 veces en su trabajo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Nadie ha muerto? Okay. Partial application. Nadie ha muerto. Por el Bueno. momento no tenemos preguntas aún, pero los invitamos Perfecto. a hacer preguntas. No Claro. tengan miedo a preguntar. La gente no pregunta por una de dos razones, o porque no entiende nada o porque lo entendió todo. Pero bueno, esperemos que haya alguna pregunta. Ok, entonces, Esperemos ¿de qué se trata? Sí, no hay problema. Cuando estamos hablando de partial application, lo que estamos hablando es que ahora ya no va a ser el tema de que yo necesito depender de un montón de información que viene a través de mi proceso en distintos lugares para poder implementar una función. Una partial application básicamente se refiere a una función que va a pasar una de dos cosas. Si recibe todos los parámetros que la función necesita, va a devolverme un resultado. Pero si no recibe todos esos parámetros, lo que va es a parcialmente implementar la lógica que con los datos que tiene y devolverme una nueva función que va a esperar los parámetros que faltan. De nuevo, mientras no están completados, me sigue devolviendo función, que espera por los parámetros que faltan. Una vez que todos esos parámetros están resueltos, me devuelve la función. El punto principal del partial application y uno de los elementos más, digamos, que tiene más valor del partial application en programación funcional, es que esto me permite ir incrementando, y pues posiblemente habrán escuchado hablar sobre el lazy loading y sobre el lazy processing, donde yo espero hasta tener toda la información que necesito para realmente implementar. Si esta función no tiene todos los parámetros que necesito, realmente no hay una razón para que yo ejecute esto. Entonces, pues sigo esperando hasta que la función me devuelve lo que necesita. O me devuelve el resultado de todo el proceso. Y además no tengo que estar poniéndola hasta el final de mi hilo, sino que yo puedo ir recogiendo la información en la medida en que la voy recibiendo hasta que de nuevo está completa. Esto es un ejemplo muy sencillo sobre partial application. De hecho, partial application es una de las cosas más antiguas que hay en JavaScript, pero que la mayoría de la gente no conoce, y es a través del método bind. Fíjense lo que está pasando aquí. Tenemos una función que espera dos parámetros. Sin embargo, yo puedo crear una variable donde llamo combines, le devuelvo digamos, paso a la función con un solo parámetro, en este caso con el 2. Y eso me va a devolver, ¿qué? Me va a devolver una nueva función, que en este caso va a ser add2. Cuando yo le entrego a add2 el segundo parámetro que necesito, entonces ahí me devuelve el resultado. Pero mientras yo no lo entregue, lo que va a hacer es ser una función esperando por sus parámetros por llegar. Una versión un poco más fancy para los amantes de ES6, que utiliza en este caso High Order Functions. Y es básicamente, si ven la primera línea y la primera línea hace que les dé un stroke, calma, lean la siguiente, es exactamente la misma función, solamente que utilizando varias líneas en vez de una para claridad. Pero básicamente nuestra función add es una función que devuelve una función que devuelve un resultado. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo que vimos arriba. Mientras mis parámetros no se entregan, yo sigo devolviendo funciones. Una vez que tengo todos los parámetros, devuelvo el resultado. ¿Ok? Voy a dar un momento para que lo vean. Ok. Una de las cosas más interesantes en programación funcional es la composición. El tema de poder componer funciones. ¿Y de qué se trata este asunto?
Siempre cuando yo escribo funciones, de nuevo, ya como decíamos antes, voy a intentar lo más que pueda que todas mis funciones sean lo más puras posibles, a menos que no pueda evitarlo. Y lo segundo, que es sumamente importante, y de esto se habla no solamente en programación funcional, sino que también se habla muchísimo, por ejemplo, en Solid, en programación orientada a objetos, es de hacer funciones con un single purpose, una cosa que tenga un propósito específico, que está hecha para una cosa específica, y debe hacer eso de manera excelente. Entonces, lo que yo hago normalmente en programación funcional es que voy a hacer pequeñas funciones que ejecutan una tarea específica en mi lógica, y entonces, a través de la composición, yo lo que puedo hacer es combinar esas funciones para generar una función más compleja. Entonces, aumento la complejidad a través de la composición con elementos, de la composición de elementos. Es básicamente lo que estoy haciendo es que en mi caso tenemos estas tres funciones, y entonces la primera función lo que hace es que toma un string, y entonces ese string lo convierte en todo uppercase. Luego tengo una función que también recibe un string y le agrega 3 signos de exclamación al final, y tengo una tercera función que toma un string, toma el input y combina esas dos. Hace uppercase e input. Se ve raro, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, recuerden que hablábamos de que la programación funcional está basada en la matemática. Todo lo que tienen que hacer es hacer lo mismo que hacían cuando estudiaban matemática en primaria o en secundaria. Mírenlo desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo? Primero recibo un input, que es el elemento que está más adentro. Luego ese input se cambia se procesa a través de la función uppercase, que es la que está en medio, y luego es el resultado de esa función viene y se procesa a través de exclaim. ¿Sí? Y el resultado es la combinación de las tres. Sin embargo, esto no es lo más legible del mundo, y hay razones claras por las que a la gente no le gusta eso. Entonces, creemos una función utilitaria llamada compose, que básicamente va a hacer todo esto por nosotros. Y básicamente la función lo que va a hacer es recibir una serie de funciones y va a ir ejecutándolas como un array, va a ir ejecutándolas una a una hasta devolver un resultado final. Entonces, ¿cómo llamo a mi función? Pues mira, de nuevo, la primera es por facilidad de lectura, la segunda es la misma que la primera para la gente que le gusta encriptar su código. Pero son las dos igual. Okay. Entonces, fíjense, de nuevo tenemos nuestras tres funciones, uppercase, exclaim y scream. Ahora, en este caso, lo que hace scream es que compone uppercase y exclaim. Fíjense que exclaim está de primero y uppercase está de primero y exclaim está de segundo. Y luego me devuelve el resultado. Es el mismo resultado que vimos anteriormente, pero en este caso ya no tengo que meter una función dentro de una función, dentro de una función, dentro de una función, sino que mi función compose los muestra todos como una lista. La pregunta del millón de pesos es, ¿qué se ejecuta primero? ¿Exclaim o uppercase? Les dejo esa pregunta a ustedes. Ya ahorita lo miramos. Recuerden más. Ok. Hay otra forma de composición de la que no se habla tanto, y es pipe. Y pipe es súper simple, y les aseguro que lo han usado un montón de veces sin saber cómo se llama. Básicamente el pipe es el opposite del compose en el orden. Entonces, es la misma función, funciona exactamente igual, pero los órdenes, en el modo como yo envío las funciones, se invierten. Entonces, en composition va a ir desde la última función hasta la primera, y aquí va a ir de la primera hasta la última. Pero en ambos casos funciona igual. Es una cuestión simplemente de cómo pensar en mi código. Para algunas personas es más fácil pensar en el código en términos de cosas que pasan una detrás de la otra, y para otras es más fácil entenderlo desde el punto de vista matemático, que
Ok, mi última función es realmente la primera que se está ejecutando. Pero es lo mismo. Ok, de nuevo, aquí básicamente digo esto. Ahora, hay dos cosas que son súper importantes cuando hablamos de function composition. Lo primero es que todas las funciones tienen que ser unarias. Y la segunda es que todas las funciones tienen que ser puras. ¿Okay? Dos, funciones unarias, funciones puras. Ok, pero ¿qué carrizo es esto del unaria? Que suena como casi que a grosería. Pues una función unaria es simplemente una función que tiene un solo argumento. También puede haber funciones nullary, perdón, es que en castellano suena ridículo, que simplemente que no tiene ningún parámetro, puede ser binaria, con dos, ternaria, n-ary. Una función n-ary es simplemente una función que tiene cualquier cantidad de argumentos, o las funciones variádicas. Esto suena súper matemático si quieren ¿cómo se llama? Dar la impresión de que son los tipos que más saben en su equipo. Esta es una buena manera de hacerlo. Las funciones variádicas son simplemente funciones que pueden aceptar una X cantidad de parámetros, independientemente de cuántos parámetros tenga la función. De hecho, en JavaScript todas las funciones son variádicas. Por eso existe en JavaScript el args, el arguments, que es básicamente es un elemento tipo, no es un array, pero parece un array que contiene todos los parámetros que yo le paso a mi función. Eso significa también que no importa cuántos elementos en JavaScript, no importa cuántos parámetros yo tenga en mi función, yo le puedo mandar todos los que quiera. Si lo va a procesar o no, eso es otra cosa diferente, pero yo le puedo mandar todos los que quiera porque todas son variádicas. No es nada complicado de entender, creo yo, pero suena muy ok. Alguien se leyó un libro de matemáticas hoy. Bien, así que tengan eso en cuenta. Bien. Otra cosa súper interesante, y de esto posiblemente han oído hablar 1.000.000 de veces, es currying. Currying es simplemente una técnica. Y esta técnica lo que hace es que convierte una función que tiene múltiple arity, que básicamente tiene X cantidad, 2, 3, 4, 5 parámetros, en funciones que reciben un solo parámetro. Entonces, digamos, yo tengo esta función que tiene 4 parámetros, ¿sí? Y entonces, pero yo no puedo ejecutar esta función de 4 parámetros en el momento. Yo puedo ir creando funciones que cada una me recibe un parámetro e ir armando mi resultado final haciendo currying de esta función. Si tengo 4 parámetros, al final voy a tener 4 funciones de un parámetro, pero yo no tengo que escribirlas directamente, sino que simplemente lo que hago es esto. Si ven el ejemplo, básicamente lo que estoy haciendo es diciéndole welcome y luego eso me devuelve nuevamente una función que recibe un parámetro, que en este caso es el nombre, y el resultado es welcome world. De nuevo, lo mismo, utilizando una función, un utility function llamado curry, y es for the sake of it. Si alguno de ustedes ha utilizado Lambda, sabe perfectamente de qué estoy hablando. O si ha utilizado FP Lodash, también sabe de qué estamos hablando. Es básicamente lo mismo que hicimos en el pasado, pero en este caso yo no estoy creando, fíjense que antes yo tenía que crear la función y hacer que esa función devolviera otras funciones. En este caso no lo necesito, yo le paso la función y ella lo que hace es convertirlo en pequeñas funciones que cada una recibe un parámetro y me devuelve una función que recibe un parámetro y me devuelve una función que recibe un parámetro hasta que tengo todos los parámetros completos. Y entonces ahí sí puedo devolver el resultado. Es una técnica muy interesante, entre otras cosas por esto. Porque currying me permite implementar la partial application. A través de currying yo puedo ir pasando por estos distintos elementos, puedo ir esperando a que todos los parámetros que necesito estén en el lugar y devolver mi información correctamente. Ok. Bien.
esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes hoy. Vamos a ver, si en caso de que quieran saber más, de que estén interesados en indagar un poco más sobre Functional Programming, mi única gran recomendación es no se sientan intimidados por el jargon matemático. A veces la programación funcional no es distinta a otro tipo de programación en el sentido de que tiene su propio lenguaje y eso a veces asusta por el tema matemático. Los que no somos matemáticos, pues básicamente salimos corriendo con sarpullido, pero no se dejen intimidar. Si no se dejan intimidar primero por ese lenguaje, van a darse cuenta de que hay muchas cosas que no solamente son más sencillas de entender, por lo menos en sus elementos básicos, sobre programación funcional, sino que además son cosas que ustedes utilizan probablemente todos los días en su trabajo. Evidentemente, pues, cuando compartamos, yo voy a compartir con ustedes estos slides en algún momento y ahí van a tener un montón de información en la que pueden acceder. Muy bien. No sé si si hay preguntas o si alguien Ya tiene te comento. alguna inquietud. Un segundo. Bueno, Freddy de Facebook, la función de la suma de los dos parámetros era como una recursividad muy implícita. No sé en qué parte, digamos, del tema tú tenías esto. Oh, caramba. Alguien quiere que hable de recursividad. Se supone que esto es para que para que no los maten. Ustedes no se están ayudando. No. No es estrictamente recursividad implícita porque yo no estoy reutilizando la misma función. Lo que estoy haciendo es tomando una función y dividiéndola en segmentos. Imagínate que tú tienes esta función, tu suma, y entonces lo que tú vas a hacer es picarla en pedazos, donde todos los pedazos anteriores son nuevas funciones que están esperando por tus elementos, por tus parámetros, y al final, cuando ya tienes todas las funciones, ejecutas. En el caso de la recursión, lo que yo estoy haciendo en la recursión es que yo estoy recibiendo información y devuelvo cierto resultado y luego llamo otra vez a la misma función, ¿sí? Y la proceso con parámetros distintos. Entonces, déjame ver si tenemos alguna implementación. Tenemos una implementación de recursión en algún lugar. Compose, creo. No, ¿dónde estaba? No recuerdo. Pero sé que tenemos una implementación por aquí de recursión en el functor. Entonces, fíjate que lo que estamos haciendo es, y por qué esto es complicado, porque hay que tener cuidado. Primero, be aware. Crear funciones recursivas requiere cierto nivel de concentración y tener claro cuáles son los posibles efectos, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de lenguajes que están basados en stack, como JavaScript, o creo que Python también está basado en stack, donde un proceso se coloca debajo del otro, entonces yo tengo un límite sobre el stack. Pero básicamente, entonces, hay ciertas herramientas que pueden hacerse como trampoline para evitar la sobrecarga de stack. Eso de max stack size. Okay. Pero básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con mi función map acá? Yo estoy recibiendo mi array y mi función. Lo que estoy retornando, en este caso, estoy llamando a la función y estoy enviándole, fíjense que solamente le estoy enviando el primer elemento de la lista, solo el primero. ¿Sí? Ese es. Y luego, para crear los demás elementos de ese array, lo que estoy haciendo es llamar de nuevo a la función map, pero en este caso le estoy pasando ya no el primer elemento, sino el segundo, y de nuevo la función. Entonces, ¿qué hago? Llamo otra vez, devuelvo aquí, llamo otra vez. Fíjense que estoy eliminando un elemento de la lista. Cada vez voy a tener menos elementos de la lista, hasta que mi lista está vacía, y devuelvo el resultado. Entonces, el tema de la recursión se trata de
reutilizar la función que yo estoy haciendo, se reutiliza a sí misma hasta devolverme un resultado final. En el caso de currying, en el caso de composition, no está pasando eso porque yo no estoy reutilizando mi función, sino que estoy combinando funciones o estoy o estoy tomando mi función y dividiéndola en pedazos para poder procesarla. Espero que quede claro eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿cuáles serían tus consejos de buenas prácticas en programación funcional? Yes. Ok. El primer consejo, dependiendo de qué qué están tratando, porque evidentemente no es lo mismo implementar, y esto es importante. Programación funcional prácticamente puede aplicarse, yo creo que cualquier lenguaje moderno. O sea, en Python, en C Sharp, en Java, que ahora además Java tiene Lambda Functions, en JavaScript, por supuesto, todos en ciertos niveles. No todos se pueden implementar de la misma manera y no todos se pueden implementar al mismo nivel. Pero, si tú no estás trabajando específicamente con un lenguaje funcional, con Elm, con Haskell o con, yo qué sé, o con Reason ML, cosas así. Lo primero es que te lo tomes con calma. La primera cosa que yo siempre recomiendo es olvídate de los for loops. Olvídate de que eso existe. Eso no existe. Cada vez que necesites hacer un for loop, piensa, esto podría ser un map, esto podría ser, por ejemplo, hablando específicamente de JavaScript, esto podría ser un reduce, esto podría ser un filter o una combinación de. A veces ocurre, a veces yo necesito filtrar y luego el resultado de eso lo mapeo y luego el resultado de eso, no sé, hago otra cosa. Entonces lo primero es dejar de depender en los for loops. Eso es lo primero. Lo segundo es trata como si la vida te dependiera de ello, de evitar mutar la data. ¿Sí? Nada de que voy a agarrar este objeto JSON que recibí de la API y entonces le voy a hacer 20.000 malabares y le voy a quitar cosas y le voy a poner cosas y entonces al final eso va a ser un Frankenstein que solo Dios y el programador original saben cómo manejar. Lo que yo voy a hacer con mi información es que voy a tomar lo que necesito, creo copias y proceso esas copias y trabajo sobre esas copias procesadas, tratando de siempre evitar, en la medida que sea posible, modificar mi data original. Entonces, lo primero es nada de for loops, utiliza las herramientas que tienes a la mano. Lo segundo es inmutabilidad en la medida que sea posible. Lo tercero, y es posiblemente una de las cosas más importantes, y esto va a venir con la práctica realmente, es aprender a diferenciar cuándo un elemento debe tener, es solamente data y entonces son funciones puras, o o responde a una interacción o tiene que hacer un cambio. Escribir en la base de datos, etc. Entonces, son efectos secundarios. Cada vez que yo escribo una base de datos es un efecto secundario, lo que significa que quizá no sea buena idea poner eso en el mismo lugar donde estoy cambiando los nombres y poniéndolos en chino, por ejemplo. Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, esa separación en la arquitectura y en el modo como yo presento. Una cosa que no hablamos cuando hablábamos de las funciones puras, y es que es importante tener en cuenta porque mucha gente se confunde con el tema de la pureza de la función y dicen, bueno, es que la función siempre debe ser pura y nunca debe cambiar y a veces hacen muchos malabares. Hay dos tipos realmente de funciones puras. Hay tres tipos realmente, pero una función pura siempre debe ser pura a lo externo. ¿Qué significa eso? Yo dependo de mis parámetros, devuelvo siempre el mismo resultado. Con los mismos parámetros devuelvo siempre el mismo resultado, no cambio nada que está fuera de la función. Nada cambia. ¿Sí? Entonces, la función pura normal. Pero hay otro tema, y es que una función puede ser pura hacia lo externo, pero no necesariamente ser pura hacia lo interno.
Si recuerdan por ahí la implementación que vimos de la primera función impura, en el for loop, yo podía haber hecho ese for loop sin ningún problema y luego devolver un array nuevo, sin necesidad de cambiar el array original. Si yo hago eso, dentro de mi función, fíjense, porque como yo estoy cambiando el estado de mis parámetros, no sé qué, esa función se vuelve impura, pero para fuera de la función sigue siendo pura. Entonces, esa es la otra cosa. Yo voy a tratar de que mis funciones sean tan puras como sea, pero tampoco voy a tratar de doblar todo mi código para que responda a esta función. ¿Sí? Siempre hay que negociar. Y a veces hay que negociar entre dos sistemas diferentes. Y lo tercero, perdón, ya lo último, ya no recuerdo qué número era, la programación funcional se lleva bien con la programación orientada a objetos. Yo puedo todavía crear clases y dentro de esas clases utilizar funciones puras. O puedo utilizar inmutabilidad, o puedo utilizar cualquier cosa de programación funcional. De hecho, si ustedes han trabajado en JavaScript, es lo que han estado haciendo hasta la versión 16. Creando clases y modificando esas clases de forma pura y ya está. Entonces, va bien. No están peleadas, no sienten que tienen que escoger una o la otra. Y pueden trabajar con las dos. Y ya. Tenemos aquí otra pregunta de Carlos Mairena. ¿Tienes algún caso donde la programación funcional es más apto que la programación orientada a objetos? Oh my God, tengo un millón de casos. No, realmente yo puedo hacer bias, pero y para explicártelo mejor, Carlos, es porque tiene que ver con mi propia carrera. Yo comencé con programación, yo empecé con programación orientada a objetos, all the way. Clases y tal. Además, cuando yo comencé mi carrera, mucho de mi trabajo no era nada de web, tenía mucho que ver con bases de datos, etcétera, etcétera, y yo estaba enamorado de eso. Entonces, yo comencé con programación orientada a objetos. Luego, en un momento en mi carrera, no sé cuándo, puede ser 5 o 7 años, no sé, empecé a escuchar sobre esto de programación funcional y me empezó a llamar la atención, no sé qué. Hay dos cosas que son importantes al respecto. Digo esto para que entiendas que puedo ser bias. Pero hay dos cosas que son importantes. La programación orientada a objetos tiene grandes ventajas en términos de cierto nivel de arquitectura, pero tiene grandes desventajas. Cuando esa arquitectura está muy mezclada, las dependencias son muy grandes, o cuando se llega a cierto nivel de complejidad. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre la historia de la banana y el gorila. Y que es una historia que básicamente se refiere a la programación de objetos. El tema es que cuando yo creo una clase y entonces derivo de esa clase y entonces inherit de esa clase y de esa clase, resulta que yo quería una banana, pero cuando yo pido la banana, me viene el gorila y toda la jungla detrás de él, que son todas las clases de las que mi clase está heredando. Entonces, uno de los problemas de la programación orientada a objetos es que el nivel de dependencia puede crecer terriblemente. En esos casos, la programación funcional trabaja muchísimo mejor porque es composición en vez de inheritance. ¿Y qué es composición? De lo que ya hablábamos. Yo tomo pequeñas funciones que hacen cosas muy específicas. Multiplican los elementos por 2. Le agregan, yo qué sé, le agregan un nombre a un ID, etcétera, etcétera. Y van devolviéndome esa data y yo puedo combinar cada una de estas funciones y crear un proceso mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, la composición lo que me permite es que yo libremente puedo jugar con toda la información que ya tengo y no dependo de que mi bendita clase pata de perro tenga la clase animal y la clase no sé qué y la clase no sé cuántos y la clase no sé cuántos y tengo 20.000 métodos y propiedades que no utilizo solamente para saber de qué color es el perro. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese es el elemento principal de la programación funcional. Y lo segundo, para mí, es confianza.
y yo repito mucho esto, el hecho del modo como la data se trata en programación funcional te permite confiar en el proceso que estás haciendo y te permite además evitar que los cambios que tú estás haciendo terminen dañando el código que ya tenías. Entonces, porque como están aislados, eso te permite concentrarte específicamente en que no importa cómo sea la data, este pedacito que es el que yo necesito, este es el que yo voy a procesar y yo voy a devolver eso y sé que lo que estoy haciendo aquí no va a afectar al resto de la información. Vale. Bueno, César, tenemos aquí otra pregunta. La programación funcional es de Zoom. La programación funcional de JavaScript en ejemplos con llamadas FECT o AJAX, ¿es posible? Absolutamente, por supuesto. Hay un concepto del que no hablamos aquí, del que sí, puedes hablar mucho de React. Es que React, si ustedes van a darse cuenta que React a través de su proceso ha ido muchísimo de programación orientada a objetos hasta programación funcional. Pero en este caso voy a hablar de Redux. Si ustedes recuerdan en los inicios de Redux y todavía se utiliza, existe esta cosa llamada thunk. Y un thunk no es otra cosa sino una función, realmente es un high order function, pero esta función lo que hace es ejecutar un elemento, ¿cómo se llama? Un elemento asíncrono y devolver un resultado. O sea, hay un elemento asíncrono que ocurre perdón, un evento asíncrono que ocurre, llamo un data. Cuando esa data se recibe, entonces me devuelve una nueva función que se encarga de procesar esa data. Eso es thunk. Básicamente es la forma como Redux trata la data externa. Perfectamente posible. Y de hecho, en Fetch, y ahora con Array, con AsynAway es incluso más fácil trabajar en programación funcional con Fetch. Lo único que es importante, por eso hablábamos del tema del lazy operation y del lazy loading, es que en programación funcional yo implemento las cosas cuando ya tengo la información y no antes. Entonces, como yo estoy esperando por ahí a que la información llegue hasta que yo no tengo todos los datos, ¿recuerdas? Hablábamos de curving y de composición y de partial application, hasta que yo tengo todos los datos, yo no lo aplico. Y así es como funciona el proceso asíncrono en Functional Program. Evis de Zoom dice, la programación funcional, ¿podríamos decir que es modular? Oh, wow. Es una pregunta muy interesante. En cierto modo, sí. En cierto modo, la programación funcional podemos decir que es modular, pero no estrictamente hablando, o sea, no es como que tiene que ser modular y no puede ser de otra manera, porque a la programación funcional realmente no le importa cómo estás organizando tu código, a él lo único que le importa son las funciones. Entonces, digamos que cada función es un módulo en sí, si quieres ponerlo de esa manera. Y en ese sentido está aislado y cada una tiene su manera de ser y luego pueden interactuar. Pero sí, creo que puede pasarse de funciones simples a módulos y a utilerías, etc. Súper, César. Creo que no tenemos vamos a mirar si tenemos más preguntas. Caramba. Dice, ¿las mónadas son elementos importantes en la programación funcional? ¿Ha tenido experiencias positivas o negativas implementando mónadas en JavaScript o algo similar? Hay una razón, hay dos razones específicas por las que no hablé de mónadas en esta charla. La primera es porque no quiero que los maten. Y la segunda es por la maldición de las mónadas. La maldición de las mónadas dice que el momento en que entiendes lo que es una mónada, eres completamente incapaz de explicar qué es una mónada. ¿Qué puedo decir sobre las mónadas específicamente? Lo primero es que las mónadas pueden ser un poco intimidantes al principio, cuando tratas de entender de qué se trata, pero realmente una vez que entiendes cómo funciona el proceso, hay un artículo, yo no sé si lo tengo, posiblemente lo tenga en los links, si no lo tengo lo voy a agregar. Hay un artículo muy interesante que explica todos estos elementos, incluso lo explica en JavaScript y luego en Haskell, functors y mónadas, etc. Pero el tema, yo personalmente creo que la mónada es uno de los elementos más importantes en programación funcional como tal.
y es una de las herramientas más poderosas que tiene la programación funcional. Es riesgosa, es lo único que puedo decir. Es riesgosa mientras la estás haciendo. Si no entiendes exactamente lo que estás haciendo, hay alta probabilidad de error. Entonces prueba bien tus mónadas antes de lanzar la producción, pero es posiblemente una de las herramientas más increíbles que existe. Incluso JavaScript. Porque al final la mónada es un concepto, no es algo que es necesariamente solamente implementable en ciertos lenguajes. César, ¿algo que quieras decir adicional para concluir? O bueno, si quieres esperamos un minuto más a ver si hay más preguntas y se animan para concluir o qué quieres hacer. Si tienen preguntas, yo soy feliz de contestarlas, pero de momento darles las gracias, de verdad. Primero porque hemos estado aquí como hora y media y yo sé que hora y media sentado no es tan fácil. Muchísimas gracias por las preguntas, porque yo sé que lo que hemos hablado, incluso aunque es la superficie, puede ser algo denso, pero si luego miramos hacia atrás y miran de nuevo las cosas que hemos dicho acá y ven los slides, van a darse cuenta de que realmente no es tan complicado. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad y por haberme escuchado durante esta hora y media. A ti, César, muchísimas gracias por tu información, por hacer esta clase para todos ustedes, las personas que se encuentran conectadas, aprendiendo mucho más sobre este Summit. Ellos están preguntando por tus datos, que cómo te contactan, que cuál es la manera de contactarte. Sé que en Prodigious, aquí en la página del Summit, uplevel.byprodigious.com pueden encontrar la información de este Summit y tu información personal o donde te pueden contactar, tu correo. Sin embargo, pues tú me dirás si tienes alguna información adicional sobre tus... Bueno, realmente en la página de Prodigios pueden conseguir mi LinkedIn y mi usuario en Twitter es Frick César, F-R-I-C-K, César. Ahí también pueden conseguirme. Y normalmente también, shout out a los amigos de Telegram. Yo participo de varios grupos de desarrollo allí. Hay un grupo con Venezuela.js, por ejemplo, o React.js, o Vue.js. Hay muchos, donde hay un montón de gente además que sabe muchísimo más que yo y sabe muchísimo más que yo de esto y les puede ayudar a resolver dudas al respecto. Si tienen Telegram, ese es un lugar donde pueden conseguirme casi todos los días. Bueno, César, muchísimas gracias por estar aquí en este Summit Digital Up Level. Y bueno, a todas las personas los invitamos a seguirnos. Están preguntando que si vamos a subir estas charlas. Sí, las vamos a subir en el canal de YouTube. Es Prodigious Latin America. Y ahí pueden encontrar toda la información. Estamos en ese proceso de subirlas todas. De la primera semana, me imagino, ya la siguiente vamos a seguir con esta tarea. Así que muchas gracias por estar conectados a este Digital Up Level Summit. Los esperamos mañana con otro tema, el tema de cierre de esta primera semana. Muchas gracias a todos por preguntar, por resolver, César, las dudas de ellos también y por ser tan aplicado en todo este tema que de alguna manera no para mí, por ejemplo, para todas las personas que saben sobre ingeniería, que saben sobre programación y que saben todos estos temas, yo creo que es muy entretenido escucharte y de alguna manera alcanzo a encontrar información que puedo comprender también de alguna manera. Así que muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias por su tiempo.